los amigos de Puentes para Despertar. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este vivo número 208, esta sexta temporada. Como ya saben, estamos acá hace ya un tiempito, antes por la radio, ahora por este formato que nos permite vernos y compartir con ustedes. Veo que se van sumando. Marce, muy bien, ahora en un ratito te vamos a pedir que te sumes, ¿sí? A ver si podemos charlar un poquito con vos, porque bueno, primero que nada, les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican también en las redes por Instagram, por Facebook, nuestro canal de YouTube donde están todos los programas que ya fueron emitidos, ¿sí? Y también en las plataformas de podcast más difundidas, como cuáles, Gus. Como Apple y Google Podcast, iVoox y Spotify. Ahí van a encontrar todos nuestros programas anteriores desde que empezamos en el ya aparentemente lejano 2018. Estamos cubriendo nuestra sexta temporada. Nuestras temporadas empiezan y terminan en agosto. Así que nos aproximamos al inicio de la séptima temporada juntos. Y bueno, estamos autoagradecidos con nosotros mismos por esta creación maravillosa. Y hoy que vamos a hablar un poco de historias de las consultas y de nuestras experiencias en las consultas, una gran creación en nuestro universo, en este universo que generó cada uno desde su lugar. Este es mi universo, el de Andrés es su universo, pero desde este universo común que habitamos juntos. Bueno, esta ha sido una gran creación. Al principio apareció como algo que iba a ser por un ratito para llenar un espacio nuestro propio. Ha sido un inmenso espacio que nos ha proyectado a nosotros mismos, nos hemos podido escuchar, tenemos testigos de nuestra propia evolución. Entonces podemos escuchar los programas viejos, los primeros, y escucharnos ahora y nos vamos dando cuenta de cuánto hemos cambiado y cuánto han cambiado nuestros universos, ha cambiado nuestro formato y seguramente irá cambiando. Y seguimos todo el tiempo, ¿no? Porque cada uno está en su propio proceso de consulta. Hemos cambiado de consultores también que nos han acompañado en nuestro propio transitar de síntomas y bueno, honradísimos, ¿no? Y felices de estar acá, de compartir con ustedes, de compartirles experiencias, de transmitirles también un poco nuestra propia experiencia, no solamente como consultores, sino también como consultantes. Y por otro lado, una invitación que nos hicieron para entrevistar a consultores en el espacio que tienen Analía Bonavena y Seba Luce, que vamos a estar en el mes de junio, nosotros también ahí entrevistando a consultantes, y a su vez nuestros consultantes van a ser entrevistados por otros consultores, que es un honor enorme. Bueno, dijimos, qué bueno, ¿no? Porque siempre se están sumando un montón de personas a nuestros vivos y estaría bueno interactuar con algunos de ellos que tengan ganas de contar, che, ¿y a vos cómo te está yendo? ¿Qué pasó en tu proceso de consulta desde que estás haciendo consulta a través de la bioexistencia consciente? ¿Qué cambios notaste? ¿Cómo te está yendo la vida? Esto que nosotros les explicamos a ustedes en cada vivo, ¿no? Y que tratamos de transmitirles lo maravilloso que es transitar un proceso de consulta y ir descubriéndonos a través de ese proceso de consulta en este camino de conciencia. Bueno, ¿qué le pasa al consultante? Al consultante, que puede ser consultor también, obviamente, como nosotros. Pero ahora desde el lado del consultante. Exacto. Así que, bueno, esa es la propuesta en y a lo mejor en algún próximo encuentro de miércoles. De hecho, algo que les queríamos comentar es que el próximo miércoles vamos a estar en el Congreso de Humano Puente, que es miércoles, jueves y viernes. Por lo tanto, el miércoles que viene nos vamos a tomar un recreíto, ¿sí? Y después vamos a estar de nuevo el miércoles 22. Y ya seguramente con invitados. Con invitados. Ya ahí estamos armando todo. Pero bueno, nada, esto de poder compartirles
y que nos compartan sus propias historias me parece maravilloso. ¿Ok? Bueno, nada, es invitarlos a los que nos están viendo en vivo, que Están se ahora están acá. sumando, que están ahora acá, el que se anima, el que está vestido, Bueno, el que está presentable. Marcela Perrone nos Este, había escrito bueno, y la vi recién por acá. así que, Marce, ¿te animás bueno, a charlar con nosotros un ratito? eso anda preparándote. Si te animás, mandanos un mensajito por acá que te leemos y te pedimos entrar o te damos entrada si vos nos pedís entrar y charlamos un poquito con vos. Y el que se quiera sumar, Nos va nos va contando avisando por por acá. este medio. Ahí está, Sí. muy bien, Marce. En un Bueno, ratito te convocamos para o pedinos vos. pedinos vos entrar al vivo y te habilitamos para esto, ¿no? Para charlar un poco de tu historia como consultante. Como ¿Ok? consultante, que Así también que, es consultora, sí, claro, por Marce. supuesto, pero en este caso vamos a hablar un poquito de cómo ha sido tu cambio de vida. Y en este juego, bueno, hablar un poco nosotros, ¿no? De De cómo nuestros cambios de ha vida. ido cambiando nuestra vida. No sé si vos querés acotar algo de qué podés decir de todo este proceso, de todos estos procesos, porque han sido muchos procesos Muchos a lo largo del procesos. tiempo con muchos consultores diferentes. Y bueno, ¿qué contás? ¿Qué apreciación de todo esto podemos decir de, de, bueno, de tu experiencia como, como consultante, ¿no? Cómo te ha ido yendo en todo esto? ¿Cómo ha sido la experiencia como consultante? Que Bueno, aparentemente acá tenemos algún pequeño tenemos un pequeño inconveniente, inconveniente pero porque bueno, no importa, Bueno, ahí ya está, ya lo está. hemos solucionado. Muy bien. Bueno, yo no dejo de sorprenderme, es todo el tiempo, ¿no? Este sorprenderme en mi propio proceso, pero también en el proceso de cada uno de mis consultantes. Entonces, eh, es un camino sin dudas que me ha llevado a descubrir, y todavía sigo descubriendo, y me falta un montón por seguir descubriendo, de cuáles son esos códigos que porto, de por qué me pasan las cosas que me pasan todos los días, de poder ir dándome cuenta que cuando yo estoy en conciencia, ¿no? El universo me responde en esa conciencia. Y me pasó algo muy curioso y que está bueno, ¿no? Con respecto a una consulta que tuve ayer. Y hoy el universo me respondió en esa misma coherencia con la que estuve yo hablando con mi consultante. Es impresionante todo lo que nos va pasando, cómo vamos pudiendo entender qué códigos portamos para tener la realidad que tenemos. O sea, en este proceso propio de consulta como consultante, obviamente yo no soy la misma Andrea que empezó este camino por el 2016. Mi vida se ha transformado de una manera inmensa y hoy estoy feliz de estar en este camino, no solamente como consultante, sino también como consultora y como comunicadora. Por eso todo el tiempo ustedes van a ver en mis posteos, ¿no? Esto de que yo hago lo que amo. Estoy feliz de hacer lo que amo. Y me encanta cada charla, y me encanta cada consulta, y me encanta cada encuentro con los consultores, que los disfruto muchísimo. Es hacer lo que amo y estar trabajando, como ya lo dijimos el día del trabajo, que no es un trabajo porque es lo que yo realmente disfruto hacer todos los días de mi vida. Sería inmenso charlar de mi transformación en todo este tiempo, pero ¿Lo podríamos hacer? solamente, sí, pero solamente lo sabe quien lo transita, ¿no? Porque hace poquito una consultante me decía, yo a veces escucho a Pablo que habla de la magia que hay, de cómo se transforma la vida, de su vida como es, y dice, y a mí a veces me da la impresión de que me falta tanto, y sí, a todos nos falta tanto, incluso en esas mismas charlas Pablo también va contando su propia experiencia con respecto a su síntoma que lo atravesó durante 20 y tantos años, que es la histaminosis. Y él, sin embargo, siguió insistiendo y siguió buscando hasta que finalmente hoy, y es algo de lo que va a hablar ahora en el Congreso, puede decir que está sanado de la histaminosis.
pero va a haber otras cosas que van a estar ahí un poquito desacomodadas y que a lo mejor no nos dejan tener esa plenitud. Pero, como yo siempre digo, no miremos el árbol, miremos el bosque. ¿Cómo está tu bosque? ¿Cómo está tu universo? Porque siempre va a haber algo que va a estar ahí haciéndonos un poquito de ruido, que es lo que nos está invitando a meternos adentro. Pero, ¿y la vida y el universo y nuestro universo desplegado, cómo está? Y eso es lo que los invitamos a ver en estos procesos de consulta. Bueno, decirles un poco que en mi caso particular, me gustaría en este momento hacer mención a todas esas personas que me fueron acompañando a lo largo de todos mis procesos, que fueron muchos. Yo empecé con Edith Goncalves, un ex comunicadora de Humano Puente, Yo también. igual que Andre, en el 2016, antes de ser Humanos Puentes, antes de ser consultores. Primero fuimos consultantes, es verdad. Y después pasé por el espacio de Elizabeth Gamarra, luego estuve acompañado por Irmita Chas, luego por Nidia Sabatella, por Valeria Friedenreich. ¿Cómo coincidimos en los primeros tiempos con los consultores? En algún momento también vos has tenido consultores que yo no tuve, y luego, bueno, ahora estoy acompañado por Adrián Leiva, nos acompañamos mutuamente, él es mi consultor y consultante y yo también, un hermoso proceso en donde nos espejamos y donde creo que llegamos a encontrarnos en esta madurez, o en esta, que yo lo vivo así, ¿no? Yo siento que ahora soy un consultor y un consultante mucho más maduro de todo lo que hemos aprendido. Y como hechos observables en mi vida, que han ido cambiando, porque como siempre decimos, como decía André, como es afuera es adentro y como es adentro es afuera. O sea, no hay manera que el síntoma se vaya si el afuera no cambia. Y no hay manera que si el afuera no cambia, que el síntoma se sostenga. Entonces, es muy importante que nos pongamos como lectores de nuestro afuera, porque nuestro afuera es nuestro espejo para reconocernos en él. Mucho más en lo que no nos gusta y en lo que nos molesta. Pero el afuera nuestro ha ido cambiando y mucho. Yo empecé, por ejemplo, con un árbol vacío de mi lado paterno. Yo no tenía ningún dato. O sea, sabía que mi papá me había dejado, me había abandonado cuando yo tenía 8 meses y sabía la fecha de nacimiento, lo conocía por fotos, pero no tenía ningún dato. No sabía si tenía tíos, si tenía primos, sabía el nombre de mis abuelos y nada más. Y hoy tengo un árbol del lado paterno bastante completo, tengo historias, sé que tengo 3 tíos, sé que tengo una prima hermana, sé que la historia de mi abuela, la historia de mi abuelo, sé que tengo un tío por afuera de mi clan paterno que es hijo de mi abuela, pero no es hijo de mi abuelo. O sea, han aparecido un montón de cosas que yo no sabía. Ahora, buenísimo los datos, bárbaro, pero eso, ¿cómo se ha transformado la vida, no? Bueno, mi vida, como la de André, hemos hecho programas contando nuestras vidas. Mi vida se ha transformado, ha dado un giro de 180 grados. Yo era un empresario, tenía mi propia empresa, tenía mi propio negocio, no lo tengo más. En el 2018 dejé esa parte de mi vida, dejé esa parte de mi vida de manera muy traumática, con una deuda enorme en dólares, muy grande, de millones de dólares, y hoy estoy transitando eso, honrando mis compromisos, pero los compromisos que han quedado así, que se han ido depurando a través de mis procesos de consulta, y hoy estoy encaminado a tener un momento de mi vida donde no le debo nada a nadie. En poquito tiempo va a ser así y no vamos a tener en riesgo todo lo que tuvimos en riesgo de nuestro patrimonio. O sea que nuestra vida ha hecho una explosión, o sea, ha explotado, y nuestra realidad también. En todo este proceso ha cambiado muchísimo.
lo que Si no podemos estuviésemos decir, en este camino, no sé qué hubiese pasado sí, con nuestras vidas, como nosotros como pareja, ¿no? Y cada uno desde su universo ha ido encontrando esos códigos del para qué estoy viviendo esta realidad que estoy viviendo. Bueno, nada, sería larguísimo de entrar por ahí, pero me gustaría que nos sumemos a, a a Marcela, Marcela. perdón. Sí, sí, ¿Eh? sí, vamos a sumarla a Marcela, y vamos a un abrazo, este, que lo pueda presentar. Ya lo hemos hecho, pero a ver si Marce se suma. Ahí está. Ah, Hola, hola. Marce, Qué Qué lindo, lindo. ¿Cómo ¿cómo estás? estás? muy bien, emocionada y escuchándolo, muy feliz, muy feliz de Acércate poder. un poquito más a tu micrófono o habla un poquito Ah, más fuerte. Bien, Ah, ahí, ahí ay, está. ahí se escucha Ahí mejor. está. Bueno, Sí, sí. bienvenida, Marce. Qué gracias, lindo. gracias, qué Y lindo. gracias por animar. Ay, Eso. sí, sí, con el tema de mostrarme, ahí estoy con esa resistencia, todos los conflictos ahí en mostrarme. Hice hace poquito cambio de mi nombre en el Instagram, de poder poner mi nombre. El Qué Instagram a mi lindo. nombre, lo tenía ahí con un nombre de fantasía que me acompañó durante mucho tiempo y me Bien. costaba soltarlo. Y bueno, ahí con esas identidades que nos vienen a buscar y bueno, uno empieza a transformar todo, ir a lo profundo Tal de cada cual. uno, ¿no? Y lo Tal estamos cual, Qué ahí. bueno. Marce. Qué bueno ese Ay, paso de poder dar la cara, de poder asumirse, ocupar el territorio Y y tomar ocupar la identidad. exactamente tu propia identidad, ¿no? Bueno, acá estoy. Soy soy Marcela Perrone. ¿Cuál es tu otro nombre, Marce? Marcela Liliana Perrone. Encima no tenía otra forma, lo quería poner cortito, fácil, que sea, y no, tuve que ponerlo Y todo no te lo- completo, así que Qué bueno, qué bueno. Muy Qué bueno. bien, completito, muy bien. completito. Qué Así que lindo. bueno, Y escuchame, Marce, sos consultora. soy con ¿Consultora desde cuándo? el 2020, en plena pandemia. Muy bien, Sí. muy bien. ¿Y consultante desde cuándo? También del 2020 hice la apertura con Anita Rodríguez y estaba Juan, su marido, ahí con esa. Muy movilizante fue ese día, porque cuando entré vi un mate de Corrientes y dije, wow, acá están las señales, ¿no? El mate de Corrientes y mi mamá es de aquella zona, pero bueno, había un montón de Bien. información que en ese momento yo no me había dado cuenta, ¿no? Qué Y lindo. eran las Y, señales que fueron apareciendo, esas señales que uno y dice, ahí empezaste tu proceso en esa charla introductoria con Anita y con Juan, nuestros grandes amigos. Y ¿De a dónde partir. sos, Marce? ¿Dónde estás en físicamente? este momento en Escobar, en Bien, provincia de Buenos bien. Aires. ¿Y atendés presencial también, aparte de online? Presencial acá en casa, presencial en Capital, tengo 2 espacios que voy al mes, ahí con consultantes en Capital, una hermosa creación de este año, Qué y lindo. Muy bien. también online, así que Qué bueno, bueno. haciendo, Muy bien. Muy haciendo bien. lo que nos gusta. Bueno, Marce, y como consultante, desde el 2020, que estás haciendo los dos roles, ¿no? De consultante y de consultora, ¿qué te parece que estaría bueno contar de tu transformación en este tiempo para que quienes te están escuchando se entusiasmen o vean que lo maravilloso y a veces lo dificultoso también, porque no vamos a decir que esto es transitar un camino de pétalos de rosa, muchas veces se pone difícil, ¿sí? El tránsito del proceso de consulta, pero bueno, para que vos les cuentes un poco cómo es tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia. Mi experiencia, mi primer síntoma para trabajar, no podía definirlo, me costaba definirlo. Le escribí a Anita diciéndole que quería trabajar el tema de los límites, y cuando llegué a su casa dije, ¿y si hacemos obesidad? Y decía, yo era como que no sabía cómo definir el síntoma, ¿no? Bueno, arranqué por los límites y bueno, me sigo dando cuenta que al día de hoy sigo trabajando los límites, ¿no? Si bien fui cambiando de síntoma, eh, uno
empieza a mirar hacia adentro, ¿no? Esos límites internos, esto con el tema de mostrarme, ¿no? El síntoma viene viajando en toda la familia, en mí principalmente, y bueno, y el poder mostrarme en este momento y no ponerme colorada, en poder hablar y no estar nerviosa, que me sudan las manos. Justo tuve algunas invitaciones de consultoras para hacer vivos y dije, bueno, ¿por qué no? Este momento, y justo apareció tu mensaje también, y dije, bueno, es el momento de animarnos a mostrarnos, ¿no? Qué Y lindo. después el tema de la venta de mi casa, no podía vender mi casa, vendí mi casa, me pude mudar, después comprarme una casa nueva, tengo una buena Qué lindo. relación con el papá de mis hijos, cosa que era, eh, lo veía en ese momento como algo que no iba a suceder, ¿no? Y sucedió, pude transformar mi vida en los vínculos, ¿no? Toda la parte afectiva. Lo que les puedo decir a todos los oyentes es que las respuestas están adentro de uno y hay que meterse en esa partecita que nos duele para, para poder vernos, encontrarnos, y que el otro solamente está actuando para nosotros, para despertar por Qué, nuestro qué duelo. bueno esto qué bueno esto que dijiste de que el síntoma nos sigue acompañando. Me resonó muchísimo porque uno le va cambiando el título al síntoma, pero siempre descubre que es el mismo paquete de datos el que va aportando y que va sanando. Entonces uno puede ir a consulta por el tema de los límites o por un tema más desde el afuera, diciendo no puedo vender mi casa y me voy a encontrar con este tema de los límites que otra vez me viene a buscar desde otro costado, quizás desde otra perspectiva, de otra arista, y me voy a ir sanando una nueva capa de mi identidad, voy a ir profundizándome, pero siempre hay un hilo conductor, como un síntoma madre, que me va acompañando y se va revelando de una manera más profunda a medida que voy profundizando en el proceso de consulta. Y es cierto que el síntoma te va acompañando, pero que la coloratura, las características, parecería como si fuera un camaleón que va cambiando de color. Sigue siendo el mismo animalito, pero va cambiando de color. Entonces uno lo aborda por un lado o por el otro, pero el formato del código sigue estando. Y Pero, aparte, a medida que vamos trabajando nosotros, también la profundidad que vamos descubriendo de nosotros mismos, ¿no? Partecitas que antes por ahí no las teníamos ni siquiera vistas y que después de trabajar se empiezan a mostrar y vamos entendiendo cierta lógica que a lo mejor antes no la podíamos terminar de ver, ¿no? Y eso forma parte de esta transformación y de este camino. Pero me parece maravilloso lo que estás contando, Marce. Qué bueno. y en esto de hacerte cargo y de los límites de tu territorio, hay, entiendo yo, mis códigos, que hay dos cosas. Una es de vigilar mis fronteras, digamos, en esto de los límites, ¿no? De que no me invadan el territorio. Esa podría ser una mirada. Y la otra mirada es la de hacerme cargo de este territorio para administrarlo. O sea, de hacerme cargo de mí misma y administrar mi propio territorio, mi propia identidad. Nos gustaría, bueno, saber un poco desde qué lado viene esto de los límites, si es de que no te invadan el territorio, de que no te avasalle ese aparente otro, o si de no poder hacerme cargo de mi lugar y de hacer pie en mi territorio y de hacerme cargo de mí mismo. Sí, hacer pie, definitivamente hacer pie en mi territorio y acá, ¿no? Acá empezar a mostrarme y empezar a construir con otras bases todos estos nuevos cimientos, ¿no? Esta nueva construcción que uno empieza a hacer a través de que uno empieza a trabajar. Empezamos a trabajar en nosotros, empezamos a crear otra realidad, otras cosas, y uno empieza a ahí viene el tema de tomar conciencia, ¿no? De cómo uno vino funcionando en el recorrer de la vida, que uno hacía
si accionábamos o reaccionábamos, desde qué lugar reaccionábamos y accionábamos, ¿no? Por desesperación, por qué nos llevaba, ¿no? Ahora, bueno, uno cuando va a dar ese pasito, decís, wow, esta situación me viene a buscar de este pasito que di allá atrás, hace años atrás, y dije, bueno, ahora tomo conciencia, bueno, me demoro un poquito más, pero pienso desde qué lugar, qué me motiva a hacerlo, ¿no? Desde qué está pulsando a tomar esa decisión. Entonces uno piensa como los pasos que va a dar desde otra conciencia. Ahí traigo la conciencia, ¿no? Cuando decimos, wow, si, Claro. ¿qué me motiva? ¿Qué está ahí? ¿Qué está pulsando tomar esa decisión? Entonces uno se pone como más reflexivo también y hasta a veces digo, wow, no soy yo, porque yo era como impulsiva, ¿no? Dale, y no paraba. Y ahora es como que, bueno, los pasos, hace 2 años que vengo trabajando mi economía, casi, sí va a ser ahora en 2 meses, 2 años que vengo trabajando mi economía, y ahí, ¿no? Como fluctuando en el síntoma, que de momento tenés picos que suben, picos que bajan, y bueno, ahí Sí. transformándonos en esta profundidad del pack que, que cada encuentro es súper movilizante. Es decir, bueno, Tal hay cual, un tal cuerpo cual. solo que dice, wow, ¿no? Que tiene que seguir ahí en los procesos, ¿no? Abrazando el Y proceso. aparte, ese síntoma que justamente nombraste, ¿no? El tema de economía, tiene tantas aristas que es impresionante lo que sucede, ¿no? Y a veces es muy movilizante todo lo que va sucediendo y el universo se pone un tanto hostil que hace que uno hasta a veces tambalee, ¿no? En ese transitar, pero sabemos como consultantes y como consultores que, bueno, que hay que seguir, ¿no? Que ahí está el tesoro, que por algo se está mostrando la realidad de esta manera, que el inconsciente ahí está mostrándote esa parte resistente porque justamente hay códigos que te trajeron hasta acá, ¿no? Y formatos. Pero me parece muy importante como hecho observable en este proceso de, de los límites y de hacerte cargo, como dijiste, ahora tengo mi perfil con mi nombre completo, no pude poner un nombre parcial, tuve que poner mi nombre Todo el completo, nombre. porque si no, no podía. Y uno de Es un, fantasía, ¿no? Es como decir, bueno, acá mi marca personal, acá mi sello, acá todo, ¿no? ahora yo soy la protagonista de este Ahora espacio, ¿no? sí, y mostrarse, ¿no? Porque hablaste de sobrepeso también, ¿no? También, Y también. esto de la imagen. Todo este paquete de datos que somos, estos códigos que somos, cómo te han ido llevando y te van a seguir llevando a estos logros, donde, bueno, te mudaste, tenés tu casa, tenés tu espacio con tu nombre, la economía, obviamente que la economía que viene siempre como para protegernos de el hacia dónde vamos con el inconsciente, va como a ponerse resistiva por momentos, va a fluir y se va a trabar. Es importante, quisiera saber qué opinas de esto, de tenerse paciencia y a la vez tenerse confianza. Sí. Y el punto es ese combo de paciencia y confianza, cómo te has creado, las compañías que te has creado a través de tus consultores, porque en algún momento cuando podés flaquear o te pueden agarrar las dudas, tenés ahí a tu consultor o consultora al lado, que es la función que nosotros cumplimos como consultores, de acompañar en este proceso que en muchos aspectos, en muchas partes del camino, nos va a dar vértigo, nos va a dar miedo y nos va a dar desencanto. ¿Cómo estás viviendo, cómo has vivido vos personalmente todos esos momentos, ¿no? Esos momentos inciertos o de enojo o, Y o de miedo, ¿no? ¿Por dónde te ha tomado? al principio me tomó cuando yo arranqué prácticamente con el pack de economía, o sea, yo dije, trabajo mi economía y vino el seminario de, De de, economía. no, de TEA, Ah, y después vino el pack. Yo justo inicié con el seminario de TEA para esa época, más o menos en septiembre del 2022,
acá en esta nueva casita, o sea, como que inauguraba todo, ¿no? Nueva casa, nuevo síntoma, nuevo todo. Y empecé primero con enojo, ¿no? Con enojo del tema del pack, y por qué ir a lo profundo, por qué tan largo, y era como ese enojo, ¿no? De que si antes entrábamos directamente íbamos a Reorixin y ya estaba, ¿no? ¿Por qué justo me creé la economía para ir, bueno, en lo profundo? Y al principio con eso, ¿no? Como usted decía, si era, todo es más rápido ahora, y todo es más rápido, ¿por qué tenemos que ir más lento? ¿Por qué tenemos que hacerlo más largo? Era como que venía ya como remándolo en dulce de leche. Hoy agradezco que haya sido de esa forma, ¿no? Porque vamos Exacto. ahí transformando desde lo profundo. Es como ir a la profundidad de uno, ¿no? Y encontrarnos con esas partes que nos enojan, que nos frustran, que de momentos decimos, bueno, acá quiero abandonar, ¿no? Tal Me cansé, no cual. quiero saber más nada, basta para mí. Y bueno, esas resistencias que aparecen y después sorprendernos, ¿no? Sorprendernos para decir, wow, si yo llegaba hasta acá y este mes no hacía la consulta, no descubría eso que apareció, ¿no? Tal cual. De ir estamos trabajando en el árbol, ¿no? Y encontrarme que soy doble de un tío que falleció joven y hacer lo que le gustaba, eh, después falleció. Entonces yo digo, wow, todos estos códigos que vinieron a abrazarme y darme cuenta de eso y sentir en mi cuerpo, ¿no? Es Esa, que si hubiese pasado rapidito, a lo mejor te hubieses perdido un montón de esas cosas, ¿no? Que justamente es lo que hoy se propone con este formato, más profundo, siendo más consciente, entendiendo la lógica, ¿no? En cada una de las situaciones, las vivencias, poder ir incorporando determinada información que a lo mejor antes no estábamos este, con la capacidad o con la apertura para hacerlo. Es toda una transformación, Marce, maravillosa. y sentir ahí los dolores de los ancestros, el dolor de mi abuelo por la pérdida de su hijo, y sentir en el cuerpo de uno la tristeza de mi abuela, que nunca lo había trabajado así tan en profundidad, ¿no? Y ir pasito a pasito, el dolor de mi mamá Exacto. que había perdido a su hermano, eh, todo muy, muy profundo, ¿no? Y es como que empezamos a agradecer al síntoma. Yo creo que desde que arranqué, ¿no? Con un montón de cosas que fueron apareciendo, eh, papá estuvo internado en un momento y dije, wow, ¿no? Esto es creación mía, ¿cómo puede ser? Y fue Sí, maravilloso todo lo que fue apareciendo y transformando todo, desde los vínculos con papá, con mamá, poder verlos con otros ojos, a los padres, y tal decir, cual. tengo los padres Y- perfectos, ¿no? Y también el movimiento, porque viste qué importante que es el movimiento, pero el movimiento cuando tenemos que hacer el movimiento, porque en este proceso también vamos entendiendo que nos tenemos que tener paciencia, porque después de un determinado tiempo de la consulta, del transitar, de la conciencia, de hacer lo que tenemos que hacer en cada momento los que vamos, a veces requerimos también, o el síntoma requiere de que hagamos algún movimiento. Y ¿vos sentís que hiciste algún movimiento así como bien trascendental en todo este proceso? El no moverme también fue mi movimiento. El decir acá hoy no me tengo que mover, ¿no? Y escuchar el cuerpo y abrazarme a la introspección, ¿no? Y, al, y a la quietud también, de no seguir escapando, porque yo sentía muchas Qué veces como bueno. que me escapaba, y a veces el quedarme quieta también significaba decir, bueno, ahora no me tengo que mover y escuchar. Qué Un bueno. movimiento hacia adentro Sí, sí, sería en pero este caso, ¿no? qué bueno lo que estás diciendo. La verdad es que vos sabés que eh, mm, lo decimos al aire porque esto es como una charla que la estamos haciendo abierta para que nos escuchen, pero mañana nosotros tenemos nuestro encuentro, vamos a encontrarnos ahí en el Parque de Economía. Bueno, mañana justamente es un encuentro
donde hablamos de nosotros y de la economía del consultor y de nuestras propias historias, digamos. Le contamos a la audiencia en ese maravilloso proceso de apertura continua, donde vemos técnicas de consulta y vamos profundizando en cada paso de la consulta. Hay una vez por mes un espacio donde hablamos de nosotros, de nuestras historias, desde cómo nos está yendo a nosotros en nuestros propios procesos internos y qué nos está pasando. Y este era un tema que el movimiento, yo sentía que me atravesaba un poco tangencialmente, nada me atraviesa tangencialmente, pero uno tarda en verlo en uno mismo. Pero en mis consultas yo veía movimientos a destiempo, ¿no? Personas que se movían rápidamente, un poco como yo, ¿no? Siempre fui como mi mamá me decía, vos sos un atropellado, ¿no? Vos no haces las cosas, no pensás, vos te lanzás, como, bueno, típico masculino, ¿no? El masculino hace y después pide perdón. Bueno, acá tenés un espécimen bien marcado de hacer esas cosas. No muy masculino. Totalmente. Uno hace y después pide perdón. Bueno, en ese aspecto me creé muchas consultas donde había movimientos extemporáneos. Pero acá vos tiraste una clave. El movimiento exagerado para escapar, claro, porque parece masculino. Dice, bueno, hago el movimiento, después pido perdón. Pero hay una faceta incluida en lo femenino donde digo, bueno, me muevo para huir. En realidad, me muevo para no quedarme acá y encontrarme conmigo mismo. Y ahí empezamos otra vez en esto que hablas de tus límites y de tu posicionamiento en el territorio. Otra vez volvemos al maravilloso esa mirada, ese descubrirte que te estabas moviendo, pero en realidad te estabas escapando. Estaba escapando, sí, me fui a vivir al sur, estuve en un proceso también con Adrián Leiva, que es tu consultor, también hice un proceso con María Rita, y bueno, también ahí en lo profundo, ¿no? Hice de tercera, trabajé un síntoma de un tercero, que no sabía cómo abordarlo, y dije, bueno, acá me presento, en el primero que solicito un tercero, me pongo, ¿no? Y porque también venía con el tema de la economía, ¿no? Y pagar mi consulta, entonces hice el traspaso ahí, ¿no? Entonces empecé a trabajar, no importa cuál sea el síntoma, el primero que aparezca yo me anoto. Y apareció mi miedo a salir de casa, entonces dije, perfecto para mí, ¿no? En el momento lo tenía para quedarme. Bueno, y ahí siempre estamos transformándonos y abrazando el proceso. Totalmente, Marce, qué lindo. Este acto de valentía y de rebeldía, que es el proceso de consulta, ¿no? Porque es cierto que nos tenemos que rebelar, pero también para ser rebelde hay que descubrirse valiente. Y mucha gente que viene a consulta todavía no tiene conciencia de su propia valentía. Hay que ser muy valiente para ir a descubrirse, a sacarse capas del propio cuerpo, a sacarse esa piel, y encontrarse en carne viva abajo, con esas emociones, y en un momento sentirse hasta desprotegido, como desnudo, delante de la consulta, encontrándose con quién, con uno mismo, con ese que no podemos ver, porque en realidad no queremos ver. O sea, nos conviene no vernos, ¿no? Entonces, hacemos ese movimiento. Así que esto que estás contando de insistir, aunque aparentemente no puedo, es maravilloso y habla de tu valentía y de encontrarte en ese proceso. Sí, Marce, no escapar de uno mismo, ¿no? No podemos escapar de nosotros, o sea, totalmente. ¿no? Y esto de encontrarnos en nuestros consultantes, ¿no? Porque es maravilloso cuando viene un consultante y te das cuenta a quién está representando, el tema que te viene a traer, las historias, y vos decís, no puede ser más mi historia, ¿no? Y lo estoy creando, lo estoy trayendo para
para seguir mirándome y para ver otras partecitas mías que a lo mejor conmigo misma no lo estoy logrando, pero lo estoy viendo a través de ese consultante que viene a la consulta, ¿no? ¿Te ha pasado? Sí, sorprenderme. Al principio, cuando iniciamos el camino como consultora, ahí verme con esos miedos y tengo consultantes que hace 2 años, más de 2 años que estamos trabajando y decís, es maravilloso. Y yo miro la consultora de ese inicio, de ese primer encuentro, ¿no? De enfrentarme a un médico, y todos esos juicios que me venían a buscar, ¿no? Como el desafío, ¿no? ¿Qué me irá a preguntar? Y si me pregunta tal cosa y no tener ese conocimiento, y bueno, ahí transformarme y transformarlo y sorprenderme con lo que se dio en ese encuentro maravilloso, ¿no? Cada Qué uno bueno, de mis qué consultantes bueno, Max. que vienen. Sí. Podemos decir que a través de todo este tiempo te has ido empoderando. Sí, sí, como consultora, como Marcela también, y abrazar el proceso y seguir caminando y seguir transformando, que uno va transformándose, buscamos siempre nuestra mejor versión. Totalmente, totalmente. Y bueno, hace poquito descubrí, Marce, que nos une el pueblo de nuestros padres, ¿no? De tu papá y de mi mamá, ¿sí? Sí, Qué lindo, Chacabuco, Chacabuco, qué Chacabuco, lindo. sí, sí, ahí nos debemos una charla con Chacabuco. Sí, Sí, ya lo vamos a charlar por fuera del sí, vivo, pero y es sí. súper interesante, Y qué te bueno. encontraste con historias en el transgeneracional que no conocías. O sea, te encontraste, se te revelaron cosas a través de Tu tu proceso. proceso como consultante. Se te fueron apareciendo revelaciones en tu transgeneracional. Algo que me pasó muy, muy bonito en este último tiempo, había empezado a estudiar guaraní, quechua y la lengua mocoy. Son 3 lenguas que se estudiaban acá en la zona de Tigre con los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, empecé a estudiar esas lenguas y aparece una palabra que era Añamengüí, que es hijo del diablo, y mi abuela me decía así, Añamengüí, cuando me decía a mí, decía, bueno, ella me Wow. decía Añamengüí. Entonces le hablo a mi mamá en guaraní y mi mamá me empieza a responder algunas cosas en guaraní. Y como muy ahí clarito, ¿no? Todas las palabras que yo usaba, digo, wow, esto estaba totalmente oculto en mi familia. Yo no lo había visto, ¿no? Y bueno, encontrar que ahí estamos trabajando el tema de mi abuela materna, y la semana que viene tengo consulta, así que vamos a ir a lo profundo por todo esto nuevo que salió en este último mes, ¿no? Con todo lo que vengo trabajando. Y yo digo, ¿quién me mandó a estudiar esta lengua? ¿No? Sorprendente. Ahí Mirá, Claro. viene la sorpresa, ¿desde dónde? ¿Cómo no? Nunca pude aprender inglés y siempre me gustó aprender inglés y nunca lo pude hacer, y cómo esta lengua, ni siquiera una, 3 lenguas, empecé claro. a hablar y a saber palabras y cómo se escriben y cosas que van saliendo. Eso es maravilloso. Realmente que eso ¿De dónde, me sorprende. de dónde venía ¿De todo eso? Tal cual. dónde Qué, venía? Tus qué, qué raíces. bueno descubrir eso, ¿no? Que uno tiene esa identidad, la lleva con uno, y que en este proceso, que me parece que es tan parecido a esto que contaste al principio, pude poner mi nombre en mi perfil, ahora puedo hablar mi lengua, la lengua que me identifica, que identifica todos estos datos, estos códigos que porto, y no pude hablar inglés, o no pude aprender inglés, pero puedo aprender esta lengua de una manera más fácil y fluida, como si siempre lo hubiera hablado, ¿no? Y bueno, Porque forma parte de un recuerdo. Claro, empezaste esta charla diciendo que en ese primer charla con Anita y con Juan había un mate correntino, o sea, exacto, bueno, sí. Ay, yo miro no para pueden atrás, estar en guaraní ahí. claro, no puede no estar, ¿no? Me casé con un uruguayo, así que el papá de mis hijos es uruguayo, así que digo, bueno, algo ahí en los Entre Ríos hay, ¿no? Exacto. Claro, y también abrazar esas historias de,
de tener que sepultar esas lenguas. Porque, porque dos de esas lenguas, una está sigue vigente y se sigue hablando, que es el guaraní, pero tanto el mocoví como el quechua son lenguas, el mocoví mucho más, es una lengua muerta prácticamente, que ya no se habla, el quechua va en esas vías, o sea, va en vías de extinción, y, y eso va a llevarnos a historias de tener que dejar de hablar mi lengua y hablar la lengua de los conquistadores, hablar de las lenguas de las autoridades que imponen sus condiciones, de no poder asumirme en mi propia identidad, tener que esconderla porque es mal visto, porque es perseguida. ¿Cuánto hay de tesoro atrás de este movimiento que estás haciendo? Ese tesoro por descubrir, esto que decimos capa Sí, por capa, ¿no? ¿Eh? impresionante. Sí, sí, mi abuela tiene el apellido de su mamá, así que bueno, ahí tengo mucho por descubrir. Claro, Mucho. tal cual. Qué maravilla. Por eso decimos que la consulta, ser consultante, es un proceso de autodescubrimiento permanente. O sea, el que entra a una consulta como consultante, el consultor lo sabe. Nosotros sabemos por dónde entramos, pero no sabemos dónde vamos a ir a parar. Exacto, No, nunca. Y eso es lo maravilloso, ¿no? De permitirnos sorprendernos junto con el consultante en ese camino que vamos juntos de la mano a buscar los entramados que están sosteniendo ese síntoma. Es tan hermoso lo que va sucediendo. Y bueno, a veces es muy vertiginoso todo lo que sucede también, ¿no? Y nosotros como consultores ahí acompañando esos procesos, que son nuestros propios claro, procesos, sin duda. sin duda, sin duda. Y, y cómo te ha ido en esto de aprender una lengua nueva o unas lenguas nuevas? ¿Te has resultado simple? ¿Te ha resultado fluido? ¿Te Me gusta? gusta, me gusta fue como es como un juego. Esa es la parte linda, el que no me costó. Es como algo, claro, es como jugar, ¿no? Y donde vos decís, bueno, tenemos 12 vocales en lugar de tener 5, ¿no? Y decir, bueno, descubrir una nueva forma y aprenderlo y incorporarlo, que está en mí. Yo siento Claro, como que que en realidad es recordarlo, porque esa información en vos está, ¿no? Tenés esas raíces, tenés esos códigos, bueno, es volver a conectar con esa información que está en vos y por eso también está esa atracción, ese sentir que estás jugando a recordar eso que traes y que portás de tus ancestros, sin duda que es así. sí, sí, Qué sí, lindo. y jugar con mi Mira, mamá y que se acuerde de canciones o canciones de juegos, ¿no? De juegos de niños. Y digo, wow, me estoy conectando con la niña de mi mamá. claro que sí, claro que Así sí. que Es así. eso es lindo, es muy lindo, muy lindo. Eh, es muy bueno. A ver, cuando decíamos esto de que el proceso es para valientes y que había que hacer un acto de rebeldía, esto se fue olvidando por una razón. Este aprendizaje que nos contás, Marce, que parece, como decís, es un juego, pero no es un juego inocente, es un juego que, ¿por qué juego a esto y no juego a otra cosa? ¿Por qué hago esto y no hago otra cosa? ¿Por qué tomo esta decisión en este momento de mi vida, cuando estoy transitando este proceso, donde, donde, puedo, donde puedo poner mi nombre completo como perfil, donde puedo asumirme como tal, donde puedo eh, pisar fuerte en mi territorio y identidad, mi identidad? La lengua forma parte de la identidad, ¿no? De lo que soy. Y esto ahora empecé a aprender esto como un juego, ¿no? Sí, sí, es como un juego, parecería que fuera un juego, pero no lo es. Yo poder Es, hablar, es ¿no? un, Poder hablar en es un momento, poder un- mostrarme. Poder comunicarte, mostrarte tal cual, ¿no? Y con todo lo que eso significa y con esta identidad que también te une a esos ancestros, a esos que a lo mejor no se pudieron comunicar, como decía recién Maru, ¿no? Que también algo nos contaba, no alcancé a leerlo todo, con respecto
a su aprendizaje del inglés y hoy estar dando clases de español, ¿no? Hay algo que no puedo evitar de enlazar este título del síntoma, es decir, eso de no poder poner límites, ¿no? Con este proceso maravilloso que hemos profundizado tanto en el PAD de Economía, que es en la etapa del proyecto de sentido disociado. Bueno, el proyecto de sentido es disociado, pero es de una manera de charla, de toma de conciencia. Y unir estos dos idiomas que estás aprendiendo, el mocoví y el guaraní, están tan cercanos territorialmente. Le contamos a los que nos están escuchando y a los que van a escuchar después, que estamos hablando de dos idiomas de pueblos originarios en la Argentina, en la zona de Argentina, del sur de Brasil, de Paraguay y del noreste argentino, ¿no? El mocoví se hablaba en la región de lo que se conoce como el impenetrable, el Chaco formoseño, y la parte sur de Paraguay, y el guaraní estaba expandido en toda la zona jesuítica de Misiones Corrientes, que son dos provincias argentinas, Chaco, Formosa, todo Paraguay y el sur de Brasil. Son idiomas que el mocoví ya prácticamente desaparecido, son idiomas que cuentan una historia muy emparentada con la naturaleza. Los guaraníes tenían una relación muy estrecha con la naturaleza, que la siguen teniendo, pero también tienen una historia reciente muy cruel, donde Paraguay sufre una guerra muy fuerte. Recién Marcela nos contó, mi abuela tiene el apellido de mi mamá, eso fue lo que dijiste. ¿Mm? Entonces, estas historias de hijos naturales, de hijos sin padre, Paraguay a fin del siglo XIX fue una nación que quedó diezmada de hombres, y eso despertó un montón de cosas aceptadas en un inconsciente colectivo que para nosotros desde Buenos Aires es más difícil de aceptar, y entre otras cosas que pasaron fue que se perdieron muchas costumbres, entre ellas el idioma del conquistador es el castellano, el español, y el idioma del conquistado son estos idiomas que está aprendiendo Marcela. Es muy fuerte, y eso pensando en el título de tu síntoma, de los límites, de no poder ocupar mi lugar, es fuerte y es maravillosamente perfecto. Qué bueno. Qué bueno, mira ese fue qué lindo. Mi síntoma inicial. Hoy estoy trabajando mi economía y Sí, bueno, el síntoma inicial, digo, bueno, sí, por eso te digo, sigue atravesando, ¿no? El síntoma inicial, el que me invitó a la consulta, tal cual. a ponerle bueno, pero como todo es un todo, soy una cadena de datos. Esta historia tiene una raíz económica muy fuerte. Esa guerra de la que estábamos hablando es una guerra político-económica. O sea, tres naciones se ponen de acuerdo para luchar contra Paraguay porque tenía ideas económicamente disruptivas a las que tenía el resto de las naciones incipientes de la región. Es una guerra ideológicamente económica, y obviamente que el tema económico te va a atravesar. Y aparte, con toda la cantidad de muertes de hombres que hubo en esa guerra, que son los proveedores, ¿no? Que nosotros lo vemos en el PAC de Economía, el rol masculino de proveer y cuánto de eso nos atraviesa cuando estamos trabajando un síntoma de economía. Entonces acá hay un montón de datos con esa abuela, con ese abuelo que no está, con ese proveedor que no existe, ¿no? Y que me imagino que ¿habrás andado por ahí o ya vas a andar por ahí en algún momento? En algún momento, ¿no? Sí, bueno, eso que trajo vos, ¿no? El de salir y decir, cuando me separo, ¿no? Y tomar ese rol de masculino, ¿no? De mantener y sostener a mis hijos y ponerme la casa al hombro y decir, bueno, yo puedo con todo. ¿Qué identidad portaba en ese momento Marcela, ¿no? ¿Qué ancestros? Como esa abuela, ¿no? Que se tuvo que hacer cargo de sus
hijos y de proveer y también del ser madre, hay un montón ahí y me siento identificada también con esa historia, Marce. Marcela, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerte, Qué de lindo. agradecer que hayas tomado esta posta, todos tiramos ahí en las redes esta posibilidad y la tomaste con lindo. valentía Gracias. y nos estás haciendo disfrutar muchísimo de tu historia, de conocerte. Y conocerte un poquito Yo más. particularmente te conozco de nombre, pero no te conocía de hablar con vos y de contar estas historias. Entonces, queríamos agradecerte profundamente de que te hayas animado, Gracias. Hermoso. de que hayas hecho este ritual, de presentarte, de animarte y de contar un pedacito de tus códigos, de tus historias, y de que te hayas puesto tan generosa en esta propuesta que hicimos así, se nos ocurrió y que lo estás haciendo maravillosamente bien. De traspasar los límites. Ay, Marce. traspasar los límites, sí. Hermoso, Qué hermoso. bueno, Los qué escucho lindo, siempre qué y bueno, lindo. gracias por todo lo que aportan, por todos los mensajes y siempre ahí, ¿no? Bien. Compartiendo y escuchar al otro nos invita a ir adentro de cada uno, ¿no? Como ahí Tal cual. nos trajo todos los códigos. Ahí dije, wow, cuánta información, y uno empieza como a decir, uy, esta parte no la había visto, esto no lo había escuchado antes, esta información es nueva, así que muy agradecida a los dos. No, gracias a nosotros, a ustedes por acompañarnos siempre. Te vemos cuando te sumás a los vivos y a todos los que se van sumando. Algunos nos ven después y nos dejan mensajitos o nos escriben por privado. Hacemos lo que amamos, como dijimos ya hoy en este programa y vos también. Muy Y emocionada. nos honra haber compartido con vos este espacio, este ratito, conocer, como dijo Gus, un poquito más de tu historia. Gracias inmensas, muchos se sintieron súper identificados con tu Hay historia muchísimos también. mensajes que no podemos leer, pero les agradecemos a todos el acompañamiento. Sabemos que después también nos escriben por YouTube y por iVoox y por Spotify, que son las más difundidas, las más usadas, y les agradecemos esos mensajes y esos saludos. Pero acá ahora el agradecimiento es para Marcela, Marcela Liliana Perrone, consultora. Que obviamente la pueden encontrar acá en las redes, porque ahora está con su nombre mostrándose valientemente. Y consultora certificada en economía y empresa. O sea, que muy bien, Marcelita. Hermoso. Gracias, Marce. Gracias, chicos, por esta invitación. Feliz. Un besito enorme. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. A seguir sanando juntos. El miércoles que viene, recuerde que estamos en el Congreso, no vamos a estar en el vivo, pero después nos volvemos a encontrar el 22. Igual les vamos escribiendo por acá por las redes. Besos enormes a todos, gracias. Nos vemos Nos vemos prontito. Hasta mañana, Marce.